Un saludo a todos y todas. La lección de hoy vamos a hablar sobre la definición de la trata de personas. La trata de personas es una forma de esclavitud moderna. Como lo vimos en la lección anterior, el origen de la trata está fundamentado en la esclavitud propiamente dicha, en el capturar a seres humanos, privarlos de su libertad y trasladarlos a otros lugares para ser explotados. En realidad entonces podemos hablar de que la trata de personas es un comercio para explotación. Las personas se convierten en objetos que pueden ser negociados o transferidos. La trata se basa en captura de la persona y en su traslado a otro lugar. Y en este sentido tenemos que pensar en dos conceptos que vamos a desarrollar más adelante, que son sumamente importantes: el desarraigo y el consentimiento. El desarraigo implica el desprender a una persona de su comunidad o su país y trasladarla a otro sitio, y el consentimiento implica la aceptación, hasta qué punto esa persona acepta el que ese traslado se lleve a cabo y en qué condiciones se va a dar el traslado. Para hablar de la definición de trata de personas debemos fundamentarnos en la definición que establece el Protocolo de Palermo en su artículo 3. ¿Por qué? Porque es una definición mundialmente aceptada. Es una definición que ha sido incorporada prácticamente en todos los países del mundo, en la legislación de cada uno de los países, algunos siguiéndola casi que al pie de la letra y otras con algunas variaciones, pero es como el referente que nosotros usamos en este momento para definir lo que es trata de personas. Esta definición, y voy a irla analizando literalmente, dice que por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. En esta primera parte podemos entender que cuando se habla de trata, específicamente hablamos de captación, y la captación implica el reclutamiento, la captura del ser humano, utilizando diferentes medios. Puede ser engaño, puede ser coacción, incluso puede ser fuerza, y la traslada a otro sitio. Sigue diciendo la definición que el traslado, o sea que el reclutamiento y el traslado se pueden realizar recurriendo a la amenaza, al uso de fuerza, a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. En resumen, es muy largo, ¿no? Pero en resumen podemos decir que los medios empleados para realizar la actividad de trata son la fuerza, el engaño, la coerción y la amenaza. Continúa diciendo la definición: esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Los fines de la trata ya realmente, con posterioridad a que se redactara el protocolo, se ha determinado que son mucho más amplios. En realidad los tratantes utilizan al ser humano para una variedad muy amplia de fines en su comercio. O sea, la explotación del ser humano lamentablemente se ha diversificado. Cuando hablamos de extracción de órganos nos suena horrible, nos suena terrible que un ser humano pueda ser utilizado para extraerle sus órganos y utilizarlos en otras personas de una forma ilícita. Pero realmente eso es una parte nada más de la trata de personas. Desde el punto de vista laboral, la explotación que se realiza de los seres humanos en los campos, en las minas, en casas inclusive, en fábricas clandestinas, es sumamente amplia en el mundo. La explotación de los seres para ser mendigos, la venta de niños para adopciones ilegales, la venta de niños para someterlos desde tempranas edades a la servidumbre,
La compra de esclavos, literalmente dicho, como lo vimos en la anexión anterior, todavía se da la compra de esclavos, o sea, el comprar a una persona para que me sirva durante toda su vida, para que me sirva de todas las maneras posibles, como si es una mujer como concubina, como empleada doméstica, para que tenga hijos, pero desde la perspectiva de esclava, no de persona con derechos. Continúa diciendo la definición: el consentimiento dado por la víctima a la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar, descrita en el apartado A del presente artículo, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. O sea, el consentimiento en adultos y adultas es irrelevante si se realizó utilizando alguno de los medios mencionados en la definición. Nos referimos a la fuerza, al engaño, a la coerción o la amenaza. Si estos medios aparecen implícitos en la actividad de trata en ese momento, el consentimiento que haya dado la persona adulta no tiene relevancia desde el punto de vista jurídico. Reafirma la definición: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado del presente artículo. Por niño se entenderá la persona menor de 18 años. Esto quiere decir que a las personas menores de 18 años, aunque no se haya recurrido a ninguno de los medios establecidos en la definición, siempre se considerará que existe la trata de personas. Analicémoslo ahora desde el punto de vista jurídico, o sea, definamos algunos conceptos importantes en base a la definición de la trata de personas. Dicho en lenguaje jurídico, el tipo penal es el delito como tal, o sea, cuando hablamos de que la definición de la trata de personas define conductas que van a ser sancionadas, estamos hablando de que las legislaciones internas deben crear tipos penales que sancionen ese tipo de conductas. ¿Cuáles son las acciones típicas de la trata? O sea, las acciones que deben ser condenadas o sancionadas. La captación, el transporte o traslado de personas. ¿Cuáles son los verbos rectores? O sea, los verbos más importantes que definen esas acciones según la definición del Protocolo de Palermo. Captar, transportar, trasladar, acoger y recibir. ¿Cuáles son los medios que emplean los tratantes para cometer el delito de trata de personas? El uso de diferentes tipos de violencia, como ya lo vimos: la fuerza, el engaño, la coerción, la amenaza, el aprovecharse la vulnerabilidad de la víctima, entre otros. ¿Y cuáles son los fines? Bueno, los fines, como dijimos, pueden ser muy diversos, pero los que menciona específicamente la definición son los actos de prostitución, los trabajos forzados, la servidumbre, la esclavitud y sus prácticas análogas, la extracción de órganos y la venta de personas menores de edad. Esta definición sobre trata de personas del Protocolo de Palermo se ha aplicado de varias formas. Algunos países la han asumido casi como una copia idéntica, o sea, como una copia literal. Han copiado la definición y la han integrado a un tipo penal que se llama trata de personas con una pena determinada. Otros han realizado algunas variaciones, cambiando verbos rectores, aumentando los fines, creando penas más severas, colocando los medios que se emplean para cometer la trata dentro de una agravación del delito. Es decir, el delito se comete aquí con una pena y se agrava cuando se utiliza un medio determinado, o se agrava cuando la víctima es una persona menor de edad, o es más grave cuando el que comete el delito es un pariente de la víctima, una persona cercana a la víctima o un funcionario público, o cuando la víctima está en un estado de vulnerabilidad o discapacidad. O sea, todas estas conductas hacen que la pena sea más grave que en el delito, lo que llamamos en derecho el delito base.